En este audiolibro se encuentra todo lo que tuve que aprender para dejar de ser mediocre. Cuando me di cuenta de que no estaba haciendo nada en mi vida de lo que me sintiera feliz y orgullosa y sabía que algo tenía que cambiar. Doy gracias por toda la información que llegó a mi vida, enseñanzas de grandes maestros, porque no te voy a decir algo que yo haya inventado. Me gustaría ser mucho más inteligente como estos grandes maestros para descubrir algo tan sabio, pero no lo soy. Así que todo lo que presento en este audiolibro se descubrió, se dijo, se hizo y se comprobó años y años atrás. Así que créeme, si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, espero que toda esta información recopilada aquí te sirva tanto como me ha servido a mí. Yo soy la garantía de que sí funciona. Y si me funciona a mí, puede también funcionarte a ti. Abre tu mente y empieza un nuevo viaje. Soy una persona que se ha rehabilitado exitosamente de la vida. Tuve una infancia interesante. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Viví en juzgados decidiendo si me iba con melón o con sandía. La relación con mis hermanas y mi mamá no era muy sana. Peleábamos mucho. Me fui de mi casa a los 12 años, con la ilusión de tener una vida tranquila y feliz. Después empezaron a buscarme por todas partes. Cerca estuvieron de mandar mi foto al servicio de la comunidad. Otros me fueron a buscar a Durango, de donde es originario mi señor padre. Mi exnovio estuvo cerca de que lo llevaran a la delegación de policías, pues pensaban que me había secuestrado, por lo que tuve que regresar a casa sin ser bienvenida. Razón por la cual me fui a vivir con mi papá. Él trabajaba por las mañanas y yo estudiaba por las tardes. La convivencia que tenía con él era, yo despertaba y entraba a la barra de la cocina en donde encontraría mi desayuno, que consistía en la mayoría de las ocasiones de un té, un jugo de naranja, un pan integral, fruta y una nota que decía, cuídate, en ocasiones seguida por un te quiero mucho. Hacía mi tarea y me arreglaba para salir a la escuela, cargando una mochilota llena de libros y cuadernos, misma que me provocaba una joroba, y así salía corriendo entre los invernaderos de mi padre para alcanzar la combi. Por las noches llegaba y ponía música. Me paraba frente a un espejo y me ponía a bailar y a cantar, imaginándome en un escenario, pues desde pequeña sabía que quería ser artista. Así fueron las cosas hasta que terminé la secundaria. En una ocasión mi papá no estaba y me enfermé. Me dieron paperas, así que me las tuve que curar yo sola. Mi papá me dijo, agarra unas papas y póntelas en los cachetes. De eso no te vas a morir. Al terminar la secundaria, mi papá se iría a vivir a Musquis, Coahuila, para formar una asociación de compra y venta de ganado con mi tío Camilo, su hermano. Aún recuerdo cómo en la carretera se paró y me dijo, ¿estás segura de que te quieres venir conmigo? Y dije, pues sí, ni modo que me regrese con mi mamá, ya que aún no hacíamos las paces. Entonces me fui a vivir a Musquis, en donde empezaría el bachillerato viviendo con mis primas. Fue complicada la convivencia, en especial con mi tía. Imagínense tener en su casa a una niña por meses. Cuestión nada fácil, pues como dicen, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Viví momentos de intriga y estrés. No digo que yo fuera un angelito, pero sí fueron momentos complicados en donde la comida se contaba y había ciertas cosas que no podía comer porque eran especiales para alguien más. Hoy agradezco a esta familia el haberme recibido en su casa. También viví momentos maravillosos, muchísimos. Después de un tiempo, le pedí a mi papá que me diera la oportunidad de irme a vivir con una amiga. Sus papás me querían mucho porque yo iba muy bien en la escuela y su hija no tanto. Así que me recibieron en su casa por algunos meses. Las cosas no terminaron bien con mi tío por algunas cuestiones
que al final fueron muy incómodas. Algunas actitudes y faltas de respeto. Al final, me quedo con lo mejor, con todo el cariño y apoyo que me dieron en ese hogar. Después mi papá decidió llevarme a otro lugar, ahora a Gómez Palacio, Durango, en donde me dejaría encargada con una señora de nombre Carmelita en una casa de asistencia. Cuando llegamos, se despidió diciéndome que mi escuela era la misma que en Musquis y que después me depositaría dinero. Y se fue. Cuando mi papá me iba a dejar ahí sola, le pregunté que por qué me hacía eso, que yo era su hija y que no sabía dónde estaba, ni cómo llegar a la escuela, que no conocía a nadie. Y tomándome del hombro me dijo, algún día me lo vas a agradecer. Lloré toda la noche sin entender qué hacía lejos de mi familia. Para aquel entonces, la relación con mi mamá ya era buena y en incontables ocasiones mi mamá me decía, hija, ¿qué haces allá? Regrésate. Yo contenía mis lágrimas y me aguantaba como las machas. Lo que menos quería era perder un semestre, así que seguí con mi camino y la pasé muy bien en la comarca lagunera. Tuve que renunciar a muchas cosas, como a tener una fiesta de 15 años con la que soñaba. Al final, solo tuve un pastel y una foto donde salgo bien fea. Empecé a tener una vida como nómada, de un lugar a otro. Texcoco, Estado de México, Musquis, Coahuila y ahora Gómez Palacio, Durango. Así pasó un año más. Me acoplé tanto a estar allá que ya tenía el pase directo a la universidad para estudiar lo que yo quisiera. Pero mi sorpresa fue que mi papá me dijo, no, ahora ya te regresas. Fue así como regresé a la Ciudad de México, pero ahora a vivir con mi mamá, pues ya nos llevábamos bien. Y como ya empezaba a salir de fiestas a las tardeadas, pensé, mi papá no me va a dejar salir, pero mi mamá sí. Entonces entré a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación, en una escuela de paga, con beca y con muchas complicaciones económicas. Terminé gracias a un préstamo que tuve que conseguir para terminar el último cuatrimestre. Ya era el último jalón. Concluí por fin y era tiempo de esa búsqueda de trabajo a la que todos nos enfrentamos. Fue bastante interesante. Nada fácil, pues yo no sabía ni lo que quería. Creo que hacer mi servicio social habría servido de algo, pero en aquel entonces yo decía, ¿por qué voy a regalar mi tiempo? Así que no lo hice. Mi primer trabajo fue vendiendo cursos de inglés en un call center. Eran llamadas en frío. No vendí ninguno y tenía que viajar 3 horas de ida y regreso a casa. Después del éxito no obtenido, recurrí a las palancas y una amiga me metió a trabajar en el gobierno, donde por fin pude tener un sueldo digno para mi situación en aquel entonces. Yo era recién egresada y el puesto no tenía nada que ver con lo que había estudiado, pero por la necesidad empecé una nueva travesía. 3 años trabajando en lo que menos me gusta, finanzas y leyes. Trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. A veces trabajaba más de 12 horas. Cobraba horas extras y excedentes que se pagaban al triple. La verdad, de todo ese tiempo era realmente productiva 4 horas cuando mucho. Había gente que era muy buena en lo que hacía y lograron ascensos en el tiempo que yo estuve ahí. Yo, por más que intenté en diferentes ocasiones tomar la ley para aprender más de ella, fueron fallidos los intentos, ya que después de un párrafo me daba sueño y no entendía nada. Así pasaron 3 años, hasta que en una ocasión tuve una discusión con mi ex jefe, que en paz descanse, pues me pedía ocultar una información que estaban solicitando. Desesperada y decepcionada, salí de su oficina y me metí en la computadora a buscar trabajo en Internet. No sé qué hice, que apachurré, pero empecé a recibir audiolibros en mi correo y por curiosidad los empecé a descargar. Encontré Oro Molido,
pues en mi desesperación los puse en una USB para irlos escuchando en mi camino de regreso a casa. Y mientras recibía esa información tan valiosa, pensaba que si ese regalo hubiera llegado a mi vida años atrás, otro gallo me cantaría. Pero como no fue así, y el maestro llega cuando el alumno está listo, pues entonces era mi momento. Aún recuerdo que uno de los primeros libros que cambió mi vida fue el de La vaca, del doctor Camilo Cruz. Entonces empezó otra época complicada e interesante, pues ese libro me hizo pensar tanto en las vacas que yo tenía. Me hizo pensar y preguntarme qué quería. Y la respuesta era que no sabía qué quería de mi vida. Solo sabía que no estaba bien. Me daba pena cuando me preguntaban a qué me dedicaba y respondía, trabajo en el gobierno. Entonces, seguí con el maravilloso reto de ponerme a pensar. Empecé a hacerme preguntas y así llegaron las respuestas. Después, una voz me decía que quería estudiar inglés, pues todos mis amigos lo hablaban menos yo y me sentía como una estúpida. Quería titularme, pues ya hacía 3 años había terminado la escuela, pero no me había titulado. La presión de mi papá estaba presente todo el tiempo. También quería viajar. A mis entonces 23 años, solo había tenido la oportunidad de salir una vez a otro país, Cuba. Y me había encantado el hecho de saber que estaba parada en otro lugar del mapa, que quería repetirlo. Me preguntaba constantemente, ¿cómo serían los otros países? Fíjense lo que son las cosas. Tan grande es Dios y el universo que cuando quieres algo, te lo conceden. Como regalo, recibí un 3 por 1. Las tres cosas que estaba buscando estaban en el mismo lugar. Titularme, aprender inglés y viajar. Gracias a mi promedio en la escuela, tenía la posibilidad de irme a titular a Vancouver, Canadá. Así mataba a los 3 pájaros de un mismo tiro. Me titulaba y para eso tenía que aprender inglés y además en otra parte del mundo. ¡Wow! Claro que eso no sería regalado. Así que empecé a vender camisas polo. Las llevaba una chica del trabajo. Me las daba a muy buen precio y yo las revendía bien caras. Jiji. Escuchas y clientes que me compraron alguna. Gracias por sus compras, porque gracias a ellas me ayudaron, junto con mi sueldo, a ahorrar y pagar mi seminario en Canadá. Después de unos meses, tomé un curso básico de inglés. Presenté mi examen y me aceptaron en Canadá. Renuncié a mi trabajo, del cual vale la pena señalar que estaba cerca de que me dieran la base. Es decir, que no tendría que volverme a preocupar por conseguir un trabajo en la vida. Pero en el fondo, yo no quería eso. También tenía una relación maravillosa a la que renuncié de un día para otro. Podría decir hasta el momento que ha sido el amor de mi vida. Un hombre admirable, trabajador y apasionado por lo que hace. Él despertó en mí el deseo de superarme, al igual que ser exitosa en lo que hago. 3 años en la relación, 2 años viviendo juntos. Me fui. Con algunas complicaciones. La primera fue lo de la epidemia de la influenza, pues era mayo del 2009 y no estaban permitiendo viajar a algunas personas. En algún momento pensé que ese sueño que se aproximaba a ser una realidad no iba a ser posible por la situación que se presentaba en México. Y la segunda fue que había comprado un boleto de avión con un amigo que nunca me lo entregó. Solo se quedó con mi dinero. Así que a última hora tuve que comprar otro boleto de avión, ya estando en el aeropuerto. Aún recuerdo que ya instalada en el avión, mi mamá me llamó y me dijo que para qué me iba a un lugar donde no conocía a nadie y ni siquiera hablaba el mismo idioma. Y yo, llorando, le dije, Ma, he trabajado mucho por esto. Por favor, cree en mí. Y es así como inició una de las mejores aventuras de mi vida. Llegué a vivir a un depa con 5 personas. Era un depa súper chiquito, puros hombres.
4 dormían en la sala y yo cerca de la cocina. Un sofá me daba un poco de privacidad. Los inquilinos del depa se preguntaban por qué tenía que llegar a vivir una vieja con ellos. La primera noche que llegué, me conocieron y dijeron, bueno, no está tan mal. Y la verdad, nos acoplamos bastante bien. Tuvimos una convivencia sana y muy bonita. Todos los días, desde que llegué, me pasaron cosas maravillosas, sorprendentes. De verdad, llegaba a mi casa y decía, ¡wow! Y salía todos los días preguntándome, ¿qué me pasará en esta ocasión? Fue ahí cuando dije, ojalá toda la gente se diera la oportunidad de darle a su vida un giro de 180 grados y le dieran la posibilidad a la vida de que lo sorprenda. Estuve allá casi un año y eso me cambió la vida. Conocí gente maravillosa de todas partes del mundo. Caminé hasta que me cansé por esas calles que te regalan a cada suspiro un paisaje maravilloso. Un lugar en donde no tienes que preocuparte por la seguridad a ninguna hora. En una ocasión, olvidé en una cafetería la tarjeta donde tenía todos mis recursos para vivir. Después de 2 días que me percaté de que no estaba conmigo, regresé a la cafetería y ahí estaba intacta. Agoté mis recursos y tuve que trabajar como mesera, haciendo relaciones públicas para antros. Yo les llevaba gente y ellos me pagaban por cada uno que entraba. Trabajé limpiando casas que parecían castillos y también en la construcción. Era tan buena en el trabajo de la construcción que ya me querían ascender de puesto, pues era la más rápida y eficiente. Después, supe que era momento de regresar a mi país, pues me había ido para superarme y ser mejor, no para quedarme a trabajar en lo que se podía, en un país de primer mundo. Por supuesto, regresé con otro chip, con ganas de comerme el mundo. Ahora sentía que mi misión en la vida era compartir mi experiencia con toda la gente. Empecé mandando cartas a diferentes escuelas de todo el mundo platicándoles mi increíble experiencia y diciéndoles que quería enviar gente de México a otras partes del mundo para que vivieran la experiencia de estudiar en otros países. Así que firmé contratos con escuelas de Australia, Nueva Zelanda, Tokio, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, entre muchas otras. Después me di cuenta de que esto involucraba muchos trámites y leyes y medio flojera. Entonces, empecé una carrera en el modelaje. Siempre me había gustado eso. Así que era el momento de intentarlo. Hice algunas cosas como modelo e incluso como edecán. Al cabo del tiempo, me di cuenta de que era más inteligente que bonita, de que me sobraban 10 kilos de carne y me faltaban 10 centímetros de altura. Así que abrí mi propia agencia de modelos, She Models. Después de un tiempo, entré a un diplomado en habilidades gerenciales, en donde empecé a pulir mis aptitudes como empresaria y mujer de negocios. Ahí desarrollé Smart Models, una agencia de modelos inteligentes, que tenía la finalidad de romper el paradigma de que la belleza está peleada con la inteligencia. Mi lista de contactos seguía creciendo, hasta que nació Mia Productions, una agencia de mercadotecnia integral en la cual hacíamos stands, artículos promocionales, videos, eventos, catering, talentos, entre otras cosas. Un día, por recomendación de un amigo, fui a una reunión con la directora de un canal de televisión por internet, Gaby Portilla, que buscaba conductoras para su canal, y la idea era hacer un casting con el talento de mi agencia para que fueran conductoras de su canal. Después de platicar con ella, me preguntó por qué no hacía yo un programa de televisión, a lo que en primera instancia respondí que muchas gracias, pero que ese no había sido el propósito de mi visita. Después, me dijo que su nombre significaba portador de buenas noticias, que el arcángel Gabriel había sido quien le había dado a la Virgen María la noticia de que iba a ser madre y que tenía buen ojo. Después hice una pausa y pensé
que siempre me habían gustado los medios. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad? No tenía ni idea de cómo, pero acepté el reto. Y ahí mismo establecimos el horario y el día de transmisión de Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos, que era entonces el eslogan de mi agencia de modelos inteligentes. En ese momento lo tomé como un hobby, pero después de un año, mis redes sociales empezaron a crecer y me pasaron muchas cosas que me sorprendieron y me mandaron mensajes de que tendría que prestar más atención a lo que estaba haciendo y llevarlo al siguiente nivel. Es decir, tomármelo más en serio. Me di cuenta de que me encontraba haciendo aquello que desde niña había soñado. Así que cambié mi enfoque y fue así como me propuse llegar a otra televisora. Después de un año al aire por internet, toqué las puertas de Grupo Fórmula, con la seguridad de lo que quería. Me atreví a pedir una oportunidad sin tener idea de cómo hacer un programa de televisión, con la determinación de querer hacer las cosas e ir al siguiente nivel. Comencé sin presupuesto, sin un equipo de trabajo, y después de casi un año de darle seguimiento, de insistir y persistir, después de que el panorama era incierto, de no saber si sería posible o no, pues me decían que sí, pero no cuándo. Nunca quité el dedo del renglón. Sí, señor, soy bien terca y aferrada. Después de tantas cosas, el 7 de febrero del 2016 empezó la aventura en Telefórmula. Busqué a personas del medio que admiro y que sé que son muy buenos en lo que hacen. Les platiqué de la oportunidad que tenía en el canal y accedieron a apoyarme para iniciar. Convertí esa oportunidad mía en oportunidad para más personas. Así que empecé a tener un equipo de trabajo con experiencia que me apoyaba y un grupo de emprendedores con deseos de aprender. Parte de este movimiento que inició en diciembre de 2013 fue que mi imagen ha sido ligada para pisar escenarios como conferencista y mujer de éxito, hablando sobre temas relacionados con el emprendimiento y empoderamiento a la mujer. Así nació mi proyecto de vida, Cambiando Mentes, que estamos pensando seriamente cambiarlo por Cambiando de Mentes. Jijiji. Tenemos también la marca de accesorios con la plaquita de la abundancia, por medio de la cual nos es posible ayudar a fundaciones y personas en situaciones vulnerables. Están haciendo la película del mismo movimiento. Estamos nombrando embajadores de este movimiento en México y otros países del mundo como Australia, Marruecos, España, Colombia, Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, entre otros. Y muchas cosas más. Con la finalidad de mostrar a la audiencia que todo cuanto se desea en la vida, si se trabaja por ello, se obtiene, este audiolibro es parte del movimiento Cambiando Mentes. Todos los temas que presento en este audiolibro son temas que tuve que estudiar, desaprender y volver a estudiar para poder convivir con ellos de una forma amigable. Temas que me han hecho crecer y que me sacaron de la mediocridad en la que vivía. Este es un audiolibro abierto. Es el camino que yo he seguido y me ha llevado hasta donde estoy, que sin duda me falta mucho. Sin embargo, vamos avanzando. Sigo recorriendo este camino y me doy cuenta de que cada vez falta más para llegar a mis nuevas metas. No pretendo convencer a nadie para que cambie su mente, pues esa es una decisión personal y por convicción que llega en su momento. Algunos ya estarán en su momento, y si simplemente no te identificas con este libro, es que tal vez el tuyo aún no ha llegado. Lo que sí les digo es que en mi caso, y aún anteponiendo mis ancestros y la programación genética que pudiera tener, me consta que hoy en día es posible reprogramarnos. Solo y únicamente si lo queremos. Podemos dejar atrás todo aquello que no nos permite avanzar y ser felices, realizarnos como seres humanos. Ojalá que mi experiencia de vida acerque a los demás a vivir de una manera más sana y abundante. Lo que aquí expongo no son nuevos descubrimientos, son temas estudiados y tratados por grandes personalidades
y grandes maestros. Se ha comprobado una y otra vez que esto funciona, porque a pesar de todas las malas noticias que hay en el mundo, la felicidad y el éxito no dejan de ser una decisión personal que debemos tomar todos los días. Porque al final lo que quiero decirte es que hagas lo que quieras, pero que hagas algo que te haga feliz, siempre y cuando no afectes a un tercero. Así que ya sabes, haz lo que quieras, pero haz algo.